El señor Weymouth cruzó la habitación y empujó con fuerza la ventana, abriéndola de golpe. Me hizo señas para que mirara el suelo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde este ángulo la caída era superior a 2 pisos debido a la inclinación. Mejor con los audífonos puestos. Durante mi infancia, mi familia fue como una gota de agua en un vasto río, sin permanecer nunca mucho tiempo en un mismo lugar. Nos establecimos en Rhode Island cuando ya tenía 8 años y ahí permanecimos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están arraigados en Rhode Island, pero hay fragmentos en el desván de mi cerebro que pertenecen a las distintas casas en las que habíamos vivido cuando yo era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son confusos y sin sentido. Perseguir a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte. Intentar construir una balsa para que flotara en el arroyo que había detrás del apartamento que alquilamos en Pensilvania, etc. Pero hay una serie de recuerdos que permanecen tan nítidos como el cristal, como si hubieran sido hechos ayer mismo. A menudo me pregunto si estos recuerdos son simplemente sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que sufrí aquella primavera. Pero en mi corazón sé que son reales. Vivíamos en una casa a las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Vineyard, en Maine, de 643 habitantes. Era una casa grande, sobre todo para una familia de 3 miembros. Había varias habitaciones que no vi en los 5 meses que residimos ahí. En cierto modo, era un desperdicio de espacio, pero era la única casa que había en el mercado en aquel momento, al menos a 1 hora de distancia del lugar del trabajo de mi padre. Al día siguiente de mi 5º cumpleaños, al que asistieron mis padres solos, me dio fiebre. El médico me dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que nada de juegos bruscos y más fiebre durante al menos otras 3 semanas. Era un momento horrible para estar postrado en cama. Estábamos empaquetando nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de las mías ya estaban guardadas en cajas, por lo que mi habitación estaba vacía. Mi madre me traía ginger ale y libros varias veces al día, que fueron mi principal entretenimiento durante las semanas siguientes. El aburrimiento siempre acechaba a la vuelta de la esquina, esperando para asomar su fea cabeza y agravar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Weymouth. Creo que fue una semana después de que me diagnosticaran mononucleosis. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía nombre. Él me dijo que lo llamara señor Weymouth porque tenía la boca grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas. Pero su boca era, con diferencia, la más grande. «¿Te pareces a un Furby?», le dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Weymouth se detuvo y me miró perplejo. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», preguntó. Me encogí de hombros. «Ya sabes, el juguete, el pequeño robot con las orejas grandes. Puedes acariciarlo y darle de comer, casi como una mascota de verdad». «Ah». El señor Weymouth reanudó su actividad. «No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad». Recuerdo que el señor Weymouth desaparecía cada vez que mi madre pasaba a verme. «Me meto debajo de tu cama», me explicó más tarde. «No quiero que tus padres me vean porque tengo miedo de que no nos dejen jugar más». No hicimos mucho durante esos primeros días. El señor Weymouth se limitaba a mirar mis libros, fascinado por las historias y los dibujos que contenían. La tercera o cuarta mañana después de conocerle,
me saludó con una gran sonrisa en la cara. Tengo un nuevo juego al que podemos jugar. Tenemos que esperar a que tu madre venga a verte, porque no puede vernos jugar. Es un juego secreto. Después de que mi madre me trajera más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Widmouth salió de debajo de la cama y me tiró de la mano. Tenemos que ir a la habitación que hay al final de este pasillo. Al principio me opuse, pues mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso. Pero el señor Widmouth insistió, así que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel pintado. Su único rasgo distintivo era una ventana frente a la puerta. El señor Widmouth cruzó la habitación y empujó con fuerza la ventana, abriéndola de golpe. Me hizo señas para que mirara el suelo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde este ángulo la caída era superior a 2 pisos debido a la inclinación. Me gusta jugar a fingir aquí arriba, explicó el señor Widmouth. Imagino que hay un trampolín grande y blando debajo de esta ventana y salto. Si finges con suficiente fuerza, rebotas hacia arriba como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era una niña de 5 años con fiebre, así que solo una pizca de escepticismo recorrió mis pensamientos mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una caída larga, le dije. Pero eso forma parte de la diversión. No sería divertido si solo fuera una caída corta. Si fuera así, también podría saltar en un trampolín de verdad. Jugué con la idea, imaginándome cayendo por el aire y rebotando hacia la ventana sobre algo que no veían los ojos humanos. Pero prevaleció mi realismo. Quizá en otra ocasión. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría hacerme daño. La cara del señor Widmouth se contorsionó en un gruñido. Pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices. Pasó el resto del día debajo de mi cama, callado como un ratón. A la mañana siguiente, el señor Widmouth llegó con una cajita. Quiero enseñarte a hacer malabares. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar antes de que empiece a darte lecciones. Miré adentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. ¡Mis padres me matarán!, grité, horrorizada de que el señor Widmouth hubiera traído cuchillos a mi habitación. Objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me azotarán y me castigarán durante 1 año. El señor Widmouth frunció el ceño. Es divertido hacer malabares con esto. Quiero que lo pruebes. Aparté la caja. No puedo. Me meteré en problemas. Los cuchillos no son seguros para lanzarlos al aire. El señor Widmouth frunció el ceño. Cogió la caja de cuchillos y se metió debajo de la cama, donde permaneció el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia estaba debajo de mí. Empecé a tener problemas para dormir. El señor Widmouth me despertaba a menudo por la noche, diciendo que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana. Uno grande, uno que yo no podía ver en la oscuridad. Yo siempre me negaba e intentaba volver a dormir, pero el señor Widmouth persistía. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi madre vino a verme y me dijo que tenía permiso para salir a pasear. Pensó que el aire fresco me sentaría bien, sobre todo después de tanto tiempo encerrada en mi habitación. Extasiada, me puse los tenis y salí al porche trasero, deseando sentir el sol en la cara. El señor Widmouth me estaba esperando. Tengo algo que quiero que veas, me dijo. Debí de mirarlo raro porque me dijo, es seguro, te lo prometo. Lo seguí hasta el comienzo de un sendero de ciervos que atravesaba el bosque detrás de la casa. Este es un sendero importante.
me explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estuvieron preparados, los llevé por este camino a un lugar especial. Tú aún no estás preparada, pero algún día espero llevarte ahí. Volví a casa, preguntándome qué clase de lugar habría más allá de aquel sendero. 2 semanas después de conocer al señor Widmouth, la última carga de nuestras cosas había sido empaquetada en un camión de mudanzas. Yo iría en la cabina de ese camión, sentada junto a mi padre, durante el largo trayecto hasta Pensilvania. Consideré la posibilidad de decirle al señor Widmouth que me iría, pero incluso a los 5 años empezaba a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura no fueran muy buenas, a pesar de lo que dijera en sentido contrario. Por esa razón, decidí mantener mi partida en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana. Él esperaba llegar a Pensilvania al siguiente día, a la hora de comer, con la ayuda de un suministro interminable de café y un paquete de 6 bebidas energéticas. Parecía más un hombre a punto de correr una maratón que uno que fuera a pasar 2 días sentado sin moverse. ¿Lo suficientemente pronto para ti?, preguntó mi padre con un dejo de simpatía. Asentí y apoyé la cabeza contra la ventana, con la esperanza de dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en el hombro. Este es el último movimiento, hija. Te lo prometo. Sé que es duro para ti, con lo enferma que has estado. Cuando asciendan a papá, podremos sentarnos y podrás hacer amigos. Abrí los ojos cuando salíamos de la entrada. Vi la silueta del señor Widmouth en la ventana de mi habitación. Permaneció inmóvil hasta que el camión estuvo a punto de girar hacia la carretera principal. Se despidió con un gesto lastimero, cuchillo en mano. No le devolví el saludo. Años más tarde, regresé a New Vineyard. El terreno que ocupaba nuestra casa estaba vacío, salvo por los cimientos, ya que la casa se quemó unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el rastro de ciervo que me había mostrado el señor Widmouth. Una parte de mí esperaba que saliera de detrás de un árbol y me diera un susto de muerte. Pero tenía la sensación de que el señor Widmouth se había ido. Pienso que había estado ligado de alguna manera a la casa que ya no existía. El sendero terminaba en el cementerio conmemorativo de New Vineyard. Algo que me perturbó fue que me fijé en que muchas de las lápidas pertenecían a niños que habían vivido en la casa donde yo viví.